hasta la parte, hasta la rodilla, si no me equivoco. Entonces vamos a terminar con lo que es la tibia, ¿no? La parte proximal, la diáfisis, la distal, y el tobillo y el pie. Ya es una clase corta nada más ya para que puedan irse a descansar. Y chicos, entonces presten atención porque voy a dar los datos más rentables, ¿no? Entonces, muy bien, la doctora habían llegado con la doctora hasta acá, ¿no? Hasta tibia. Entonces, ya, primero hay que recordar que la pierna va a estar formada tanto por la tibia como con el peroné. Y hay que recordar pues que la tibia va a estar en posición medial mientras que el peroné está en posición lateral en la pierna. Y la tibia está muy pegada pues a la piel, ¿no? Por ese motivo va a estar la diáfisis sobre todo va a estar muy expuesta y por lo tanto se va a encontrar con frecuencia las fracturas expuestas, para valga la redundancia. Entonces, la tibia, a ver, vamos acá, la tibia va a tener una parte proximal, la parte media y la parte distal. Entonces, primero, se puede clasificar la parte proximal de la tibia, según la clasificación de Chatzer, como dice acá, ¿no? Y vamos a tener 6 tipos de fractura de la parte proximal. Entonces, cuando solamente hay una separación nada más A ver, primero, la epífisis proximal de la tibia va a tener este platillo, va a tener un platillo lateral, ¿no? Que está cerca al peroné y va a tener un platillo medial. Entonces, para empezar, lo que tengo que mencionar es que el platillo tibial externo va a ser el que con más frecuencia se va a fracturar y por ahí es por donde va a empezar la clasificación de Chatzer. Entonces, el Chatzer número 1 es cuando hay una separación del platillo tibial externo, solamente una separación nada más. Ya cuando a esta separación se le agrega un hundimiento, o sea, hay separación y además hay hundimiento del platillo tibial externo, ya va a ser un Chatzer tipo 2, ¿no? Ve acá estamos viendo, aparte de una separación hay un hundimiento, ¿no? Es hundiendo. Eso va a ser un Chatzer tipo 2. Ahora, el Chatzer tipo 3 va a ser cuando hay solamente una depresión central nada más. O sea, ya no hay una separación del platillo lateral, solamente va a haber una depresión central, ya es Chatzer 3. El 4, ya el 4, como dice acá, la fractura, separación de la meseta tibial interna. O sea, ya, en ese caso ya voy a agarrar el otro platillo tibial, la otra meseta tibial, ¿no? Y esto es lo que se va a separar. Ahora, ese es el Chatzer 4. Voy a hablar de Chatzer 5, cuando se fracturen ambos platillos, no tanto el platillo lateral como el platillo medial se están fracturando. Y por último, el Chatzer 6, como dice acá, hay una disociación entre la metáfisis y la diáfisis. Esto se separa totalmente, pues, ¿no? Y va a ser la más grave, por lo tanto. Entonces, la parte proximal de la tibia número 1, la clasificación de Chatzer, ¿ya? En la cual voy a empezar por el platillo tibial externo, que es lo más frecuente que se va a fracturar. Número 2, ¿cuál es una manera de reconocer que es clínicamente una fractura en este nivel de la tibia, ¿no? Porque voy a tener hemartos con grasa, hemartos con grasa. Acuérdense, cuando yo tenía lesiones en la rodilla, generalmente meniscales o de los ligamentos cruzados, podía llegar a tener hemartos, pero sin grasa, ¿sí o no? Ya cuando hay compromiso óseo, cuando hay una ruptura ósea, yo voy a encontrar un componente graso en el hemartro, ¿ya? Y generalmente lo que me va a servir aquel diagnóstico, no solamente la radiografía, sino principalmente voy a utilizar la tomografía y la resonancia. Dentro de las complicaciones que están de rojo acá, voy a tener el síndrome compartimental. Vamos a ver que a nivel de la tibia va a ser el hueso en el cual voy a encontrar con bastante frecuencia tanto pseudoartrosis como síndrome compartimental. Entonces, no es la excepción que en la parte proximal también encuentre pues este síndrome compartimental, además de artrosis y de rigidez articular. Y de igual manera, pues puede haber una lesión tanto de los vasos popliteos, ¿no? Y del nervio ciático popliteo externo. Esas son las principales complicaciones. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Depende, ¿no? Puedo tener una fractura que no está desplazada, que está poco desplazada, o que pues está bien desplazada y tiene un hundimiento, ¿no? Como les estaba explicando acá a partir del Chatzer 2. Entonces, cuando no está desplazada, y es una persona que tiene poca actividad, generalmente se va a optar por un tratamiento conservador con yeso nada más. Ya cuando está poco desplazada, entonces acá tengo que utilizar tornillos para la fijación interna. Y cuando ya es un hundimiento, acá tengo que hacer, aparte de la fijación, tengo que poner injertos óseos. O sea, lo que tengo que recordar en la tibia es que todo lo que es hundimiento va a estar relacionado con el tratamiento con injertos óseos. Ya, muy bien. Ahora, a nivel proximal, aparte de los platillos, voy a tener la espina tibial también, ¿sí o no? Voy a tener la espina tibial. Entonces, generalmente en esta espina es donde se van a insertar los ligamentos cruzados, no tanto el anterior como el posterior. Acá es la inserción de los ligamentos cruzados. Por lo tanto, la clínica va a ser muy parecida a la rotura de los ligamentos cruzados, que me da un bloqueo articular.
Entonces acuérdense, como el spine es el lugar donde se insertan, la clínica va a ser parecida a la ruptura de estos ligamentos. Y esto va a ser muy frecuente en niños. Muy frecuente en niños va a ser la ruptura de la espina. ¿Ya? Y en términos generales esto, no sencillo, no desplazado conservador y desplazado quirúrgico. Listo. Y la otra parte de la parte proximal de la tibia va a ser la tuberosidad anterior, pues, ¿no? De la tibia. La tuberosidad anterior de la tibia, que va a ser justamente donde se va a insertar el tendón rotuliano. Entonces, si esto se fractura, ¿cuál será el mecanismo? Justamente por un arrancamiento del tendón rotuliano, ¿ya? Entonces, la fractura de la tuberosidad anterior de la tibia también se llama fractura de Schlatter, como dice acá arriba, es su epónimo, ¿ya? Entonces, la clínica va a ser que la extensión de la rodilla va a ser imposible. ¿Por qué? Porque el tendón rotuliano deja de funcionar, ¿no? Acá está, justamente se rompe y me va a romper la tuberosidad anterior de la tibia. O por lo tanto el tratamiento tiene que ser quirúrgico, ¿no? Porque como ven, es una parte importante que está perdiendo la movilidad. Entonces, osteosíntesis de la tuberosidad, tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos la parte proximal de la tibia. Vámonos a la diáfisis. Para yo reconocer la diáfisis tibial, generalmente tengo que definirla, ¿no? Desde dónde hasta dónde va a ser diáfisis. Entonces, la diáfisis se va a delimitar 6 centímetros por debajo de la rodilla hasta 6 centímetros por encima del tobillo. Eso va a ser la diáfisis. Entonces, la diáfisis va a ser la fractura del hueso largo más frecuente que voy a encontrar en el cuerpo, ¿ya? Y generalmente la más frecuente van a ser las fracturas abiertas. ¿Por qué les había dicho? Porque como la tibia está muy pegada a la piel, si yo tengo una fractura, esto va a ser lo más probable es que se abra, pues, ¿no? Y que hay una exposición del foco de fractura. Y la estabilidad de esta fractura va a depender tanto del tipo de fractura, o sea, si es espiral, si es oblicuo, si es espiroidea, va a depender del número de focos también, así como de la integridad del peroné, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá empiezo a tener los ejemplos de las fracturas de la diáfisis, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una fractura a doble nivel con gran acortamiento, ¿no? Entonces, cuando tenga dos focos de fractura ya es pues una fractura inestable, ¿no? Inestable. Después, cuando tenga conminución también, obviamente una conminución me va a conllevar un acortamiento también. Entonces, cuando tenga conminución también va a ser inestable. En este caso, fractura espiroidea, todo lo que es espiroidea también va a ser inestable, ¿ya? Sin embargo, cuando acá una raya para diferenciarlo, cuando la fractura es transversa solamente de la tibia y el peroné está intacto, está íntegro, va a ser una fractura estable, ¿no? Como dice acá, un tipo de fractura estable que es la fractura transversa de la tibia con peroné íntegro. Este por acá, esto de acá es estable, por ejemplo, y esto sí es estable. Mientras que las inestables, ¿cuáles serán? Las oblicuas, las espirales y las cominutas. Esas van a ser inestables. ¿Ya? Entonces, acuérdense, esa es para ver si es que la estabilidad de la fractura. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones a nivel de la fractura, a nivel de la diáfisis? Recontra frecuente y preguntado la pseudoartrosis. Si me preguntan en qué fractura de qué hueso se produce la pseudoartrosis con más frecuencia, va a ser de la tibia. De igual manera, el síndrome compartimental recontra frecuente, ¿no? Y también la embolia grasa. Acuérdense, el embolismo graso generalmente se producía por una fractura de huesos muy largos, ¿no? Teníamos el fémur, la tibia. Entonces, como le decía, la diáfisis de la tibia no va a ser la excepción. Entonces, acá era donde nos íbamos al tratamiento de las fracturas de la tibia. Entonces, primero teníamos que acá iba a depender si la fractura era cerrada o era abierta. Acá primero tengo el tratamiento de las fracturas cerradas y acá el de las fracturas abiertas. Entonces, la fractura cerrada va a depender, ¿no? Si es que es estable, como le decía, dependiendo del número de focos, de la conminución, ¿no? Entonces, o de las inestables. Entonces, cuando era estable, el tratamiento era con yeso. ¿Se acuerdan que voy a volver atrás? Les había dicho que acá tenía una fractura transversa de solamente de la tibia y el peroné estaba íntegro. O sea, como esto es estable, por ejemplo, acá simplemente bastaría con ponerle un yeso, sobre todo si el paciente es joven también, ¿no? Por ejemplo, esto de acá lo podría resolver simplemente con un yeso. Entonces, acuérdense, estable el tratamiento yeso. Ya, si es que es inestable, yo iba a tener dos grupos, ¿no? Dependiendo. Si es que era espiroidea o si es que no es espiroidea. Si es que la fractura es espiroidea, generalmente el tratamiento tiene que ser con placa y tornillos, porque una espiroidea me va a representar mayor inestabilidad, como es el ejemplo acá de la foto, ¿no? Aquí estoy pues aplicando el uso de placa con tornillos, no placa con tornillos, ¿ya? En cambio, si es que era transversa, ¿ya? Una transversa inestable que puede comprometer, por ejemplo, el peroné, o una oblicua, o sea, multifocales, ¿no?
Acá iba a utilizar el que es el gol estándar en el tratamiento de esta fractura, ¿no? Que es el clavo endomedular, que es justamente el que está acá. El clavo endomedular lo voy a utilizar. Entonces, como ven, va a depender del tipo de fractura y del lugar, ¿no? Entonces, pero si me preguntan en términos generales, ya doctor, pero si yo tengo que elegir cuál es el tratamiento, gol estándar de la fractura de la diáfisis tibial, sin dudar, marcan clavo endomedular. Este es el gol estándar, ¿ya? Y acá tengo otro resumen, ¿no? Otro resumen, por ejemplo, las cerradas, como le decía, las estables. ¿Cuándo van a ser consideradas estables? Cuando sean fracturas simples, cuando sean transversas, cuando sean no desplazadas, únicas y sin compromiso del peroné. ¿Qué les había dicho? Se usaba yeso muslopedio, ¿no? Pero cuando eran inestables, cuando son oblicuas, cuando son complejas, múltiples, haya o no haya peroné, compromiso del peroné, perdón, pero que sean múltiples. O sea, todo lo que sea múltiple va a ser inestable. ¿Y cómo era el tratamiento? Si era transversa u oblicua, el clavo endomedular, pero si era espiroideo, ya que era lo más inestable de todos, era placa con tornillos. Entonces acuérdense esto, ¿ya? Todo el mundo sabe que el tratamiento de la de fractura de diáfisis tibial va a ser este clavo endomedular, pero si quieren ser más detallistas, acuérdense de este cuadrito rojo que les he hecho acá abajo. Este es el resumen total, ya acuérdense. Cuando es estable, cuando es inestable. Estable y eso muslopedio, inestable depende. Si es que es espiroideo placa, si es que es transverso oblicuo clavo endomedular, ¿sí? Muy bien. Y vámonos ahora acá al otro lado, a la clasificación de las fracturas, perdón, al tratamiento de las fracturas abiertas, ¿ya? Y acá yo me iba a guiar de la clasificación de Gustilo, ¿ya? Entonces, cuando yo tenía un Gustilo 1, generalmente el tratamiento era antibióticos, cierre primario sí puede ser cierre de primera intención de la fractura, y el tratamiento va a ser igual que los cerrados. Me iré acá, ¿ya? Cuando es Gustilo 1. Ya, cuando es Gustilo 2, igual le voy a dar antibióticos, puede ser cierre, pero acá ya tengo que pensar en hacer una fijación externa, ¿ya? Y cuando es el Gustilo 3, que es más, digamos, más, ¿cómo se llama? Más de 10 centímetros, ¿no? Algo más complicado, igual le voy a dar antibióticos, acá se opta por hacer una cobertura mediante colgajos y acá se hace fijación externa, ¿ya? Entonces, palabra clave número 1, Gustilo 1, tratamiento igual que los cerrados. Ya. En el, en el Gustilo 2, en el Gustilo 2, fijación externa, ¿no? Osteotaxis. Y en el Gustilo 3 también fijación externa, pero ya pensando en lo que son colgajos. Sí, esa imagen es una fijación externa. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, todos son antibióticos. ¿Qué es lo que dice la guía, no? Justamente. Cuando tengo el Gustilo 1 o Gustilo 2, generalmente se hace cefalosporinas. ¿Ya? Cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? Y cuando es el Gustilo 3, generalmente se tiene que optar por aminoglucósidos, ¿ya? Aminoglucósidos. Listo. Hasta ahí tenemos el tratamiento de diáfisis tibial. Ahora, vámonos para la parte distal de la tibia que ya me va a representar el tobillo. Acá simplemente hay que recordar la clasificación que se tiene, ¿no? Para fracturas de tobillo. Hay una clasificación que es la de Weber, que es la que está, la que les he puesto al inicio, ya acá. Esta clasificación de arriba es la de Weber, ¿ya? La de Weber. ¿Ya? Y la de acá abajo tenemos la de Pot. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? La de Weber generalmente me va a tomar como punto de referencia la articulación del maleolo externo o maleolo peroneo, ¿no? Entonces, si es que es por debajo del maleolo se va a hacer infrasindesmal, si es que es por encima del maleolo va a ser suprasindesmal y si es a través del maleolo va a ser transindesmal, ¿ya? Ok. Y abajo la clasificación de POT, por otro lado, me va a ver si es que qué tanta cantidad de maleolos está tomado. Grado 1 si es que es solamente un maleolo. Grado 2, si es que son dos maleolos, tanto el peroneo como el tibial. Y el grado 3 va a ser si es que es una fractura trimaleolar. No como dice acá, incluye el maleolo tercero o la superficie inferior de la tibia. ¿Ya? Y el tratamiento va a ser como está en el cuadro, pues justamente, ¿ya? Va a ser tratamiento ortopédico o quirúrgico. ¿Cuándo voy a optar por un tratamiento ortopédico? Cuando el compromiso del maleolo externo tenga un mínimo desplazamiento, ¿ya? O sea, el maleolo externo peroneo tiene un mínimo desplazamiento o solamente está tomando un maleolo. En este caso va a ser ortopédico, pero la mayoría pues va a ser quirúrgico, ¿ya? La mayoría va a ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque va a haber un compromiso, una fractura del pilón tibial o un compromiso de las partes blandas, ¿ya?
recordarse más que nada los tipos de clasificación, ¿no? El de Weber y el de Pott, como le decía acá. Ya, vámonos al pie ya para terminar, ¿no? Acá vamos a tener tanto la fractura del calcáneo como la del astrágalo, ¿ya? Y el metatarso. Hay que recordar simplemente, por ejemplo, lo que era la fractura del calcáneo, también llamada fractura del paracaidista, mientras que la fractura del astrágalo era del aviador. Acá se puede recordar, pues, por vocales, ¿no? A de aviador, A de astrágalo. Y acá son las consonantes, ¿no? C es una consonante y C es y P de paracaidista, ¿no? Entonces, para que no se confundan, ¿no? La del calcáneo será la del paracaidista. Ya generalmente se va a producir, ¿por qué? Por caídas verticales, cuando uno se cae de talones, ¿no? O va a agarrar el calcáneo, lo que se tiene que buscar de inmediato es que no haya una asociación con fracturas vertebrales, ¿no? Porque como me está agarrando todo el eje, al romperse el calcáneo, que es un hueso fuerte, va a llevar toda la energía hacia la columna y puede haber fractura de las vértebras, ¿ya? Entonces, la fractura del calcáneo va a ser la fractura más frecuente del tarso. Para el diagnóstico generalmente se suele utilizar una tomografía helicoidal, ¿ya? Y la gravedad de esta fractura va a estar determinada por qué tanto está hundido el tálamo y orientándome del ángulo de Boller. ¿Cómo se va a delimitar el ángulo de Boller? ¿Por qué? Porque voy a jalar un horizontal que pasa por encima de la tuberosidad superior del calcáneo, ¿ya? Y una horizontal que pasa entre el tálamo y la tuberosidad anterior del calcáneo. Entonces, este ángulo, los valores normales deben ser de 25 a 40 grados, lo normal, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando ya hay fractura, cuando voy a encontrar una fractura, generalmente la fractura, este ángulo de Boller se va a aproximar a cero, o incluso se puede negativizar, como dice acá, ¿no? Se puede negativizar, se va a perder este ángulo, ¿ya? Y generalmente una complicación frecuente es la artrosis subastragalina, como dicen, ya subastragalina. Entonces, a recordar la fractura del calcáneo, que es la más frecuente del tarso, la gravedad según el hundimiento del tálamo, que ha sido pregunta de examen, de NAM, si no me equivoco, ¿ya? Y del aviador simplemente, pues, que es el astrágalo, es el aviador, generalmente ubicado a nivel del cuello. Y complicación del astrágalo, necrosis avascular. Ya, esos datos son lo más importante, lo más rentable. Como les he dicho, en traumatología tienen que recordarse de lo más característico. Y por último, el metatarso. El metatarso va a tener varios epónimos, ¿ya? Va a depender si es que la fractura era a nivel de la base del primer metatarsiano o del segundo metatarsiano, la base del quinto metatarsiano o la diáfisis del quinto metatarsiano. Si me agarra la base del primer metatarsiano, pues va a ser porque el mecanismo va a ser por un arrancamiento del peroneo lateral largo. Ya. Si es que estaba agarrándome el segundo metatarsiano, era la llamada fractura de recluta, que era un tipo de fractura por fatiga, ¿no? De los reclutas que paraban marchando, ¿no? Ya, si es que me agarraba la base del quinto metatarsiano, era por arrancamiento del del peroneo lateral corto. Es decir, si yo voy a hacer una comparación acá para que se acuerden, a ver acá con pluma, si voy a hacer una comparación, arrancamiento de qué, peroneo lateral largo, la base del primer metatarsiano, pero el peroneo lateral corto va a ser la base del quinto metatarsiano, para que se recuerden ya eso, para que lo relacionen. Y si me agarra la diáfisis del quinto metatarsiano va a ser la famosa fractura de Jones, ¿ya? Más que nada para recordar los epónimos. Ya ustedes lo pueden ampliar, revisar un poco más. ¿Ya, chicos? Entonces, esto era lo que faltaba simplemente de la clase que ya les habían hecho del miembro inferior. Como le dije, era un tema corto ya para concluir con los principios de traumatología. Y pues, cualquier cosa me escriben. Voy a revisar si han hecho alguna pregunta. Ya. A ver, está Mauricio, me dice, doctor, ¿es imagen de fijación externa? Claro, sí, esta imagen de acá era de fijación externa. ¿Ya? Y me dice, doctor, ¿por cuánto tiempo se mantiene la fijación externa? Esto va a depender, pues en realidad. Acuérdense que en el miembro superior generalmente se hablaba de que se puede hacer cuando voy a hacer una fractura abierta del miembro superior, generalmente puede ser pues hasta 6 semanas, ¿no? Pero cuando ya es del miembro inferior, pues se puede llegar inclusive hasta meses, ¿no? 2 a 3 meses. Pero va a depender, es bien variable en realidad. No es que haya un tiempo definido, ¿ya? Entonces, chicos, a ver, si no hay otra pregunta, pues ya hasta la siguiente oportunidad que vaya a dictarles otro tema. Ya con esto estamos terminando traumatología, ya, chicos. Entonces, ¿no hay más preguntas? A ver, ahí para responder sus dudas. Esta clase es para que complementen la que han hecho en la teoría también de sus clases del curso regular, ¿ya?